Muy buenos días, hermanos. Gracias por estar acá. Gracias a los hermanos también, organizadores que consideraron para ser uno de los escritores. El primer tema de esta tarde es ejemplos prácticos para hacer un buen evangelismo, hacer un buen trabajo de evangelización. Primero que todo, ¿qué es el evangelismo? El evangelismo sirve como expandir y así hablar del evangelio a las personas. ¿Por qué? ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son buenas noticias. Por fin la humanidad había recibido lo tan esperado. Eso es el evangelio. Por fin aquel tan esperado Mesías tenía rostro y tenía nombre propio. Y ahora, ¿por qué es importante hacer un buen trabajo en el evangelismo? El evangelismo es la principal misión de la iglesia acá en la tierra. Es necesario que lo hagamos así. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Ahora, si la cabeza de la iglesia vino a hacer eso, ¿no debería ser nuestra misión también? Mateo 28, 18 al 20 es lo que conocemos como la gran comisión, lo que nos dejó la última voluntad del Señor Jesucristo. Y se ha convertido lamentablemente en la gran omisión, lo que muchos cristianos solo omiten. Pueden decirlo de memoria, pero no se está cumpliendo de la manera en que se debería. ¿Y por qué? Bueno, pensemos, ¿hace cuánto su congregación tiene bautismos? En el primer siglo los hermanos, en la escritura encontramos que tenían bautismos todos los días, Hechos 2:47. E incluso en Hechos 16:5, esto es cuando Pablo visita por segunda vez Listra y Derbe, que más o menos son 20 años después de que inició la iglesia en Pentecostés. Hechos 16:5 dice que todavía la iglesia seguía creciendo cada día. Así que imaginemos. Entonces, la iglesia crecía y crecía hasta más o menos 300 años después de Pentecostés, cuando comenzó la apostasía y comenzó a dañarse la sana doctrina por la culpa del ser humano. Ahora, hablemos un poquito más cerca en el tiempo. Por ejemplo, cuando la iglesia comenzó a resurgir, a ser restaurada en los Estados Unidos, allá por los 1800, la iglesia crecía y crecía. Como por 150 años creció muchísimo. Estaba viendo datos que alrededor de 1960, 8 de cada 10 estadounidenses eran miembros de la Iglesia de Cristo. Eso es muchísimo porcentaje de la población. Porque la iglesia seguía haciendo su trabajo. ¿Por qué menciono Estados Unidos? Porque de allá fue donde nos llegó a Costa Rica la doctrina correcta, la semilla, lo que es la palabra de Dios, como dice Lucas 8:11. Y nos llegó hace ya más de 60 años a Costa Rica. Entonces, las preguntas que nos vienen a la mente después de ver este contexto es: ¿qué hizo la iglesia? ¿O qué dejó de hacer la iglesia? ¿Cuándo cambió? ¿De por qué estamos teniendo resultados diferentes? ¿Por qué ahora no crece la iglesia como crecía en aquel tiempo? ¿Será que la palabra de Dios perdió su efecto en el ser humano? ¿O será que la iglesia está cambiando? Para responder a estas preguntas debemos ir a la fuente, debemos ir a lo antiguo. Y muchos dirán: ¿cómo lo antiguo nos va a ayudar? Si toda la humanidad siempre sigue evolucionando y cambiando, deberíamos innovar para ver cómo hacemos esto. Pues funciona al revés en el caso de Dios. Lo antiguo es lo que Él estableció y así es como se debe hacer. A través de Jeremías, en Jeremías 6:16, yo le digo al pueblo: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso en vuestras almas. Entonces vamos a ver ciertos ejemplos, buscando en los caminos antiguos en la Escritura, de cómo hacer ese gran trabajo que el Señor quiere que hagamos en la evangelización. Vamos a dividir este tema en un orden lógico para ver los ejemplos. Entonces, vamos a hablar de la localización,
Eso es, dónde encontrar esas almas que necesitan recibir el Evangelio. Vamos a hablar de la aproximación, cómo nos aproximamos a ellos, a esas personas. La transición, cómo paso de ser solo amigo a predicar la palabra de Dios a ellos. Y luego la aclaración. La aclaración es cuando estamos estudiando cómo respondemos a esas objeciones que tienen las personas al momento del estudio. Y por último, la conclusión. ¿Qué es la conclusión? ¿De qué forma debo cerrar el estudio con esas personas para que den ese paso a la obediencia del Evangelio? Hablemos un poco de la localización. Ok, primero vamos a comenzar yendo a la escritura de Mateo 22, 1. El contexto de esta parábola es una parábola del rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El contexto de esta es los fariseos llegando a Jesús y preguntándole, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿De qué está hablando? Está hablando del día anterior, cuando él había volcado las mesas en el templo de los cambistas y había hecho una completa revolución porque ellos estaban convirtiendo el templo en casa de comerciantes y ladrones. Entonces, la pregunta es, ¿con qué autoridad? Entonces Jesús va a comenzar y les va a lanzar 3 parábolas seguidas acerca de la autoridad. Porque ellos primero no pudieron responder acerca de Juan el Bautista. Le pregunta a Jesús, responde como siempre respondía una pregunta con otra pregunta. La predicación de Juan, ¿era de los hombres o era de Dios? Y se quedaron en la luna, como decimos popularmente, porque la conciencia los acusaba. Entonces, en esta última parábola de Mateo 22, Jesús comienza a contar acerca del rey que hace fiesta de bodas para su hijo. Vamos a enfocarnos al final de esta parábola. Todas las 3 parábolas lo que hablan es acerca de Israel rechazando la autoridad de Dios. Para que tengan una idea y lo puedan estudiar en su casa. Entonces, este es el contexto de la autoridad. Vamos a ver el versículo. Después de haber quemado, el rey quemó la ciudad de estos ladrones y demás en la historia, en la parábola que cuenta. Vamos a ver el versículo 9. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, dice la versión Reina Valera. Entonces, él sale, él manda a que manden a llamar a quienes, a todos, en otras palabras, a todo el que usted se encuentre en el camino. Es un llamamiento para muchos, para muchísimos, inclusive el 14, eso es lo que nos vamos a hacer el verso 14, porque muchos son llamados y pocos los que son escogidos. En el medio de ese final de la parábola, pone el ejemplo de una persona no vestida de bodas y lo tienen que sacar. Pero si él puede llamar a todos y dice que buenos y malos, dice el versículo 10, buenos y malos fueron llamados. Entonces, pensemos en esto. La gente normalmente dice, es mejor poquito pero de calidad que mucho y malo. Pero para Dios funciona distinto. Para Dios funciona distinto. Él quiere y busca llamar a todos cuantos se pueda, porque Él sabe que no todos van a obedecer. Es triste, lamentable, pero así es como funciona. La parábola del sembrador menciona 4 tipos de terreno y solo uno obedeció y perseveró. Así es como funciona. Por eso es que hoy día, si queremos hacer un buen trabajo, debemos llamar a buenos y malos y todas las personas que puedan ser invitados, es lo que nos muestra esta parábola. ¿Y cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales tienen muchísimas herramientas hoy día. Por ejemplo, en Facebook usted puede hacer una publicación y puede ponerle filtros y puede promocionar esa publicación. Creo que hace 2 años creo que se hacía por $1.
y se alcanzaba todo un día a un montón de personas. Y usted pone, bueno, que estas personas que se alcancen sean personas que alguna vez hayan buscado acerca de la Biblia o que alguna vez hayan posteado algo acerca de Dios. Y así se puede alcanzar muchísimas personas. Los hermanos que publican algo y otros hermanos comentan y reaccionan, le dan me gusta y me encanta y todo eso hace que también se divulgue. ¿Por qué? Ocupamos eso. ¿Cómo podemos otro ejemplo? Por ejemplo, toda la actividad de la iglesia debería estar enfocada en el evangelismo. Así sea reunión de matrimonios. Ustedes deberíamos, llamar a esas personas que puedan estar con nosotros, amigos que no son cristianos, y estar listos. Estar listos, inclusive el culto. Debería haber personas listas por si llegan visitas. El culto es para adorar a Dios, se reúnen los cristianos, pero debe haber siempre alguien listo ahí para recibir esas visitas, porque la misión principal es evangelización. Evangelización. Cuando Jesús mandó a evangelizar, a ir por todo el mundo, ese es un mandamiento. Y al cumplir un mandamiento, estamos glorificando a Dios. No solo cuando cantamos en el culto estamos glorificando a Dios, sino cuando obedecemos los mandamientos como este específico. Entonces, algo tan simple como el hermano Andrés lo hace a veces los domingos, tomar el teléfono y revisar nuestros contactos y empezar a ver cómo invitamos a las personas a la iglesia. Algo tan simple. En ese primer paso, en la parábola, el rey mandó a que invitaran a cualquier persona. O sea, no importa si usted no tiene muy buena cercanía con esta persona, la idea es invitar a toda la mayor cantidad que se pueda. Eso es lo que Dios quería. En este caso, en esta parábola, Dios no consideró la calidad sobre la cantidad. Por eso, así es como debemos llegar a las personas, tratando de llegar a lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque solo van a ser escogidos pocos. Para ilustrar esto un poquito más, yo he trabajado muchísimo en el campo de las ventas y los que han trabajado en ventas saben cómo es. Si usted quiere venderle algo a 10 personas, tiene que ofrecérselo por lo menos a 100 personas. Así es como funciona. Entonces, si tenemos 2 conocidos para estudiar la Biblia, probablemente no vayamos a tener ningún bautismo de esas 2 personas. Así es como funciona el alcance y eso es lo que nos enseñó el Señor con esta parábola. Ok, esos son algunos ejemplos. Individualmente, eso es el estilo de vida de un cristiano, debería ser siempre estar listo para hablarle a las personas de la palabra de Dios. Cuando existió la persecución en Hechos 8:4 y todos los cristianos fueron esparcidos, iban ellos predicando, iban asustados, iban todos, pero predicaban, hablando de la palabra de Dios. Vamos a pasar a el tema de la aproximación, cómo nos acercamos a estas personas. Tal vez no pueda hablar de todo el material, pero el hermano Steve va a poner a disposición luego, así pueden tener un poco más de detalles. La aproximación, ¿cómo me acerco a estas personas? Vamos a ver el caso que se da en Lucas 7:36. Lucas 7:36 es Jesús invitado a comer en la casa de un fariseo. Jesús es invitado y vemos que dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Los fariseos tienen fama, para este momento tienen fama de ser hipócritas y un montón de cosas que ustedes pueden leer en Mateo 23. Y Jesús aún así dice, bueno, algo bueno puede salir de esta comida que nos está invitando esta persona. Inclusive después pasa algo interesante en esta parábola, donde una mujer que era conocida por ser pecadora, llega y unge los pies de Jesús y lava los pies con sus cabellos, sus lágrimas y lo une con un frasco de alabastro, de perfume carísimo. Todo esto pasa en una simple comida. En una simple comida Jesús se enfrenta a un religioso hipócrita y se enfrenta a una mujer que es rechazada por la sociedad. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Cómo podemos acercarnos nosotros a las personas? Es hermoso pasar tiempo con nuestros hermanos, es hermoso disfrutar la compañía de los que son iguales a nosotros, de los cristianos, pero ¿cuándo vamos a alcanzar a estas otras personas?
¿Cuándo vamos a poder? Hay personas que nos invitan tal vez y nos invitan a cosas malas. No estoy diciendo que vayamos a un bar acompañados a ellos solo porque nos invitaron con la esperanza de poder hablar del Evangelio ya. Porque la música va a estar fuertísima y ellos probablemente van a estar borrachos y va a haber otros borrachos aparte. No estoy hablando de ese tipo de invitaciones. Pero sí, el hecho de las personas que estaban ahí. Por ejemplo, Jesús. Jesús visitó muchísimos lugares donde se podía ver comprometida su imagen. ¿Se acuerdan cuando Mateo o Leví lo invitó a comer? Bueno, él le dijo a Leví que quisiera una comida y Leví hizo una comida y invitó a todos los publicanos. Vinieron críticas para Jesús por lo que hacía. Pero, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Jesús no estaba compartiendo o siendo partícipe de todas esas malas cosas que hacían los publicanos, de aprovecharse de su mismo pueblo. Y no estaba ahí, por ejemplo, si una prostituta se acercaba a él, él no se acercaba con la intención de tener los servicios de una prostituta, él se acercaba para guiar las cosas donde él quería que fueran. Así es como debemos nosotros acercarnos a las personas. No importa que no sean igual cristianos como nosotros, pero tengamos cuidado de no ser influenciados por ellos, sino nosotros influenciar en ellos. Una invitación a comer, como decía, se puede aceptar. Las críticas van a aparecer siempre, tengamos en mente eso. Y al fin y al cabo, ¿quiénes son los que más necesitan? No es en la iglesia donde vamos a poder alcanzar a esas personas, sino saliendo a compartir con ellos. Este es el caso de Lucas, para que lo tengan en sus notas, Lucas 9, 2 a 9. Es el tema de Zaqueo. Zaqueo siendo rico y aún así quería ver a Jesús, quería escuchar a Jesús. Y Jesús le dice, vamos, bájate ahí porque hoy tenemos que ir a estudiar. Y fue a su casa y comió sin importar las críticas de las personas, pero no porque él iba a participar de la glotonería que se podía participar en este tipo de fiestas, sino porque él iba con la mente clara de que iba a predicar el Evangelio a todos ellos. Aplicaciones para aplicaciones prácticas. Saque su Biblia en un lugar público. Va a haber personas que les dé curiosidad acerca de lo que usted está haciendo, lo que usted está leyendo. Y lea la Biblia. No para hacer la pantalla de que usted sacó la Biblia, ¿verdad? Ni que religioso que soy, que leo la Biblia y me gusta, sino con el propósito de lanzar ese anzuelo para alguna persona. Para alguna persona que se abra la posibilidad de decir, mira, ¿usted es cristiano? Principalmente esa va a ser la primera pregunta que le van a hacer. Yo también soy cristiano. Y cosas como esa. Y hagamos comentarios acerca del culto, por ejemplo. Cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, cuando estamos en cualquier, rodeados de cualquier persona que no es cristiana, hagamos comentarios con sus amigos. Verás qué bueno el tema que predicó Andrés el domingo. El tema que Byron habló el domingo. Me llamó mucha la atención por esto y esto y esto. Son comentarios que abren puertas para que la gente pregunte, ¿y dónde queda esa iglesia? ¿Y qué religión son? ¿Cómo hacen? Son preguntas que se abren. Esa es una buena manera y práctica de aproximarse a ellos. Busquemos qué necesita esa persona y que nosotros podemos suplir. Eso es muy importante. A todo el mundo le gusta que se le ayude. Entonces, cuando tenemos esos contactos y sabemos que de alguna manera necesitan algo, por ejemplo, es una persona mayor y sabemos que en su patio todo el zacate está creciendo rapidísimo y no tienen dinero tal vez para contratar a alguien que corte su zacate. Busquemos la manera de ver cómo nosotros le pagamos a alguien, nosotros hacemos el trabajo por ellos. Y de esa manera se aproxima uno a las personas para crear esa amistad. Volviendo al tema de Zaqueo, ¿qué ocupaba Zaqueo? La palabra de Dios dice que Zaqueo era rico. ¿Qué ocupaba Zaqueo? Pero Zaqueo sufría del mismo rechazo que los publicanos sufrían. Y Jesús era muy popular. Entonces, ahora viene este popular Jesús a juntarse con el rechazado Zaqueo. Le ayudó también a su imagen. Y Zaqueo cambió y dice, me voy a arrepentir. Ahí mismo lo dice, me voy a arrepentir, voy a devolver lo que he defraudado y voy a dar la mitad de mis bienes para los pobres. Entonces, eso es importante. Vamos a verlo acá en la transición.
¿Cómo es importante esa parte de suplir necesidades o ayudar a las personas en lo que necesitan? En el paso de la transición. Jesús usualmente se ocupó de las necesidades físicas antes de predicar a las personas. Usualmente digo porque hay situaciones donde predicaba primero, luego, por ejemplo, de agricultores y conmigo. Pero generalmente él sabía que necesitaban cosas. Esos textos que aparecen acá, el primero es cuando la suegra de Pedro estaba enferma, él vino y la sanó. Vamos a leer ese texto, Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaba por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Y sigue diciendo la misma historia. Al ponerse el sol, eso es cuando anocheció, a todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de ellos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él lo reprendía y no le dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Así era como funcionaba Jesús. Todos los milagros que podemos ver tienen una enseñanza después o antes. Jesús hacía milagros para que la gente escuchara y confirmara la palabra de Dios, que era lo que él decía. Entonces, cuando las personas se acercaban, venían esperando, sí, muchos venían esperando solo la parte física que les ayudara, pero había muchos que una vez que eran sanados se sentían como en la deuda o en la obligación de escuchar la palabra de Dios. Y eso es bueno. Puede parecer, para algunas personas puede parecer manipulación, de que usted intenta ayudar a alguien con la idea de que él se sienta comprometido de escuchar el Evangelio, pero lo que estamos haciendo es usar el conocimiento de cómo funciona el ser humano para ayudarnos en la expansión del Evangelio. El ser humano funciona así. Una persona, como les ponía el ejemplo, una persona que usted va y le corta el zacate porque ellos no pueden, no tienen dinero, después por lo general van a decir, ay muchacho, ¿cómo puedo pagarle por eso? Por lo general son personas así, y usted le dice, no tiene que pagarme nada, si puede me concede y podemos estudiar la Biblia. Y ahí tenemos la deuda, por decirlo así, saldada con esa persona. Las personas se van a sentir de cierta manera comprometidas porque ya usted hizo algo por ellos y van a aceptar el estudio. Ahora, probablemente van a escucharlo de mala gana algunas veces y no va a pasar nada con ese estudio, pero al menos la palabra de Dios llegó a sus oídos. Y eso es lo importante. Algunas personas sí se van a sentir comprometidas y van a aceptar ese evangelio con la predicación. El caso del otro texto de Lucas 5, 1 al 11 me llama mucho la atención porque es la pesca milagrosa. Y esto pasa justo antes de que Jesús le diga a Pedro, dejen todo y vámonos a predicar. ¿Y por qué es interesante esto? Pedro tenía familia, sabemos eso, tenía esposa y tenía suegra. Y si la suegra vivía con ellos, es porque no tenía nadie más que lo cuidara. Pedro tenía esa responsabilidad de su familia. Y con esa pesca milagrosa, que dice la historia que era tantísimo los peces que la barca se estaba hundiendo, tuvieron que traer otro. Y no pensemos en esas paguitas pequeñitas, pensemos en barcos más grandes. Entonces imagínense todo ese montón de peces en 2 barcas. ¿Creen ustedes que eso ayudó financieramente a la familia de Pedro, a los hijos de Zebedeo, para que ellos pudieran dejar todo e irse a predicar? Jesús suplió necesidades físicas y luego procedió con la predicación. En este caso, ayudándole a Pedro con sus obligaciones para que Pedro pudiera, y Juan y Jacobo pudieran ir a predicar. Entonces, esta parte de la transición es importante. En Marcos 5:24 Marcos 5:24 es la historia donde Jesús va camino a sanar a alguien y de repente aparece esta mujer entre la multitud
y toca su manto y es sanado. Y para que ustedes lo puedan leer en su casa con más tiempo, esta mujer pensaba irse sin que nadie se diera cuenta. Pero Jesús la detiene y no deja que eso suceda. ¿Por qué? Porque si esta mujer se hubiera ido así sin que nadie se diera cuenta, su flujo de sangre ya estaba sanado y todo, pero ¿qué hubiera pensado esta mujer? Esta mujer no hubiera recibido las palabras de Jesús, de que fue por el poder de Dios que fue sanado. No sé si esta persona qué hubiera pensado, si sus necesidades físicas hubieran sido sanadas, pero no hubiera recibido esa información. Entonces, por eso es que la transición es importante para nosotros. Vamos a acercarnos a las personas, ayudarles con ciertas necesidades, pero no nos podemos quedar ahí. Tiene que haber un paso a una transición a cuándo podemos predicarles el Evangelio. Ya no ganamos la confianza, ya les servimos de algo. Ahora, ¿cómo? Esta parte es interesante. Hagamos que ellos nos pidan el estudio. Vamos a esperar a que ellos digan, mira, vamos a estudiar la palabra de Dios. No, hay que provocar que esto suceda. Por ejemplo, las personas, ustedes han visto, vamos a ilustrarlo con los políticos. Los políticos, cuando traen un proyecto de ley, la asamblea lo aprueba, ellos trabajan con más ánimo, porque ellos fueron los que propusieron esa idea. Pero cuando es el proyecto de ley de otra persona que me cae mal, entonces yo no voy a trabajar por ese proyecto. El ser humano es así. Si el ser humano siente que le están imponiendo una idea que no es de ellos, no van a querer trabajar. Entonces, hagamos que ellos pidan el estudio, porque así ellos van a querer estudiar. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, ejemplos prácticos. Cuando estamos, invitamos a las personas a comer, tenemos un momento agradable. Una pregunta clave que aprendí en un seminario que llevé con el hermano Rob Whittaker, de la Escuela de Evangelismo de Casa a Casa, House to House. Él decía, pregúntale a la gente, usted sabe mucho de la Iglesia de Cristo, pero usen la palabra mucho, porque así la respuesta es lógica, ellos no saben mucho de la Iglesia de Cristo. Entonces, cuando ellos digan que no, la pregunta lógica siguiente es, ¿le gustaría saber más de la Iglesia de Cristo? Es preguntar cosas que ustedes saben la respuesta. Así ellos dicen, claro, sí me gustaría, o ¿por qué no? Sin darse cuenta, ellos pidieron el estudio bíblico ahí mismo. Y entonces ustedes deben estar preparados para, de ser posible, ahí mismo estudiar con ellos. Por eso es que esas preguntas no se hacen en un supermercado o un autobús, porque usted no tiene tiempo ahí para estudiar con ellos. Prepare el lugar, prepare el momento para lanzar estas preguntas con estas personas que usted ya hizo algo por ellas, ya les ayudó, ya tienen cierta cercanía. Ahora, hay personas que son muy hábiles y podrán estudiar con sus propios métodos, pero hay otros que no. Hay muchísimo material disponible para estudiar. Estos libros de Volver a la Biblia van en un orden lógico para que las personas puedan entender y llegar a conocer. Vamos a ver si la aceleramos porque ya no queda bien. Vamos a ver la aclaración. El estudio bíblico al lado del pozo. En Juan 4, esta historia me encanta, tal vez no vamos a poder desarrollarla tantísimo, pero en Juan 4 sabemos que es la mujer samaritana. Jesús va camino a Galilea con sus discípulos, se paran en el pozo en Sicar, ellos van a comprar comida y tienen esa conversación con la mujer. Y empieza la conversación tan simple como dame de beber. Tan simple como términos físicos sencillos, quiero agua. Esa es la aproximación que usó Jesús con esa mujer. Ahora, en el verso 9, la mujer lanza la primera respuesta y es una respuesta de rechazo, una respuesta llena de prejuicios. En nuestros días, si podemos decir traducir esta respuesta, es como si ahorita me dijeran, no me interesa, yo tengo mi religión. O esas miradas que las personas lanzan cuando otro le habla sin tan siquiera conocerlo. La respuesta que esta mujer daba es, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí? Yo soy samaritano.
Es lo mismo, es rechazo, y vamos a enfrentar eso. Ahora, en el verso 12, la segunda respuesta de esta mujer. ¿Acaso es mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Esta pregunta, si la pudiéramos traducir a nuestro lenguaje, sería: ¿y usted quién se cree que es? Es lo que esta mujer le estaba diciendo, Jesús, lo estaba retando. Ahora, esta mujer tenía la creencia de que ella era hija, porque dice nuestro padre Jacob. ¿Era acaso esto cierto? No, los samaritanos eran personas extranjeras que habían sido traídas para repoblar Samaria. En 2 Reyes 17:24 habla de esto. Entonces, la creencia que tiene esta mujer es errónea y está retando a Jesús como algo que no es cierto. Así no vamos a encontrar personas allá afuera que van a creer que son cristianas cuando en realidad, de acuerdo con la palabra de Dios, no lo son. Va a haber personas que creen que son salvas, va a haber personas que creen que son guiadas por el Espíritu Santo el día de hoy, que tienen revelaciones y lo van a creer honestamente. Esta mujer creía honestamente que ella era hija de Jacob, pero estaba equivocada. Finalmente, después de todos estos rechazos, en el versículo 15, ella finalmente muestra un poquito más de interés acerca de la conversación que está teniendo con Jesús. Voy a buscarlo aquí, que es más rápido. En el versículo 15, la mujer dice: dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Muestra un cierto interés, pero todavía no ha entendido de lo que estaban hablando, no ha entendido que es espiritual lo que están hablando. Pero cuando ya Jesús nota que hay un interés, Jesús lanza la pregunta y dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Esta parte es importante porque Jesús directamente toca el punto conflictivo de esa mujer. En un estudio, mi amado hermano o hermana, no podemos dejar de tocar esa parte. Tal vez no lo sabemos cuál es el pecado que agobia a esta persona, porque ese pecado le va a estar estorbando para arrepentirse y obedecer el Evangelio. Jesús lo tocó. En este caso era el adulterio con esta mujer. No sé qué lo vamos a encontrar allá afuera en un estudio con una persona, pero hay que tocar ese tema del pecado que ellos tengan, que les puede estar estorbando para arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos tienen que calcular el costo. Jesús lo dijo así, Lucas 14:28. ¿Quién que quiere construir una torre no se sienta primero que calcula los costos a ver si puede terminarla? Entonces, es importante que toquemos el punto conflictivo. A nadie le gusta tocar este tema, pero Jesús lo hizo y debemos hacerlo nosotros también. Las personas necesitan calcular si de verdad pueden arrepentirse, entrar a los pies seguir los pies, estar a los pies de Cristo, bautizarse, ser puestos en Cristo. Necesitan primero calcular si pueden hacerlo. En un estudio bíblico como acá, nos van a ofender, nos van a retar, pero la palabra de Dios es la que va a convencer a las personas y las personas son honestas. Este ejemplo es interesantísimo cuando la mujer finalmente entiende un poco más y ya empieza, el tono de ella cambia en el verso 22. El verso 20, perdón. Ella dice: nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. La mujer cambia de tono y comienza con un tono de duda. Estoy confundida. Ustedes dicen esto, pero nosotros nos enseñaron esto. Así va a pasar con las personas en un estudio bíblico. Entonces, en el verso 21 al 24 es cuando Jesús lanza toda la enseñanza bíblica que ella necesita saber. Y vean el verso 25. Me encanta porque el tono de que ella usa cambia completamente. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Esto es como una persona que, traducida en nuestros tiempos, es como si la persona dijera: bueno, tengo muchas dudas, pero yo sé que Dios es la respuesta a todas mis dudas. ¿Ven cómo cambió? ¿Ven toda la transición que sufrió esta mujer de estar ofendiendo y retando a Jesús a ir cambiando a un sentido de duda hasta
encontrar que no sabe, que ella solo quiere la respuesta. Y Jesús dice, yo soy el que habla contigo. Así es como va a pasar si la persona es honesta. Nosotros tenemos un estudio bíblico organizado con ellos. Ellos van a ir cambiando de sentirse ofendidos por lo que les estamos diciendo a tener dudas de lo que les enseñaron en el pasado. Porque es la palabra de Dios la que transforma. Vamos a ir concluyendo. La parte del cierre es muy importante. La parte del cierre, ¿cómo cerramos un estudio? El mejor sermón de la historia, el de Hechos 2. Pedro se levanta y comienza a predicar. Vamos a desglosarlo de esta manera. En el verso 22 encontramos que él habla de la vida de Cristo con pruebas indiscutibles, las cuales las personas fueron testigos. En el verso 23 luego pasa y habla de las pruebas que Jesús pasó y su muerte. En el verso 24, la resurrección de entre los muertos. El verso 25, de que Jesús está reinando ahora mismo. El verso 26, por todo eso que él pasó, es que tenemos esperanza. El verso 28, 27, 28, se puede decir que es la parte donde se enseña como Cristo resucitó, como Dios resucitó a Jesús, así nos resucitará un día. Es una esperanza real. Vean cómo el Espíritu Santo organizó este sermón y Pedro lo entregó con un orden lógico. Y en el verso 29 al 35 me encanta porque el Espíritu Santo a través de Pedro comienza a armar un argumento bien elaborado acerca del cumplimiento de las Escrituras por la boca de David. En el verso 29 él dice, David está muerto. Verso 30, David sabía la promesa de Cristo por la inspiración. Verso 31, David recibió la visión de la resurrección. Y finalmente, en el verso 32, el hijo de David, que es Jesús, fue resucitado y hay pruebas. Me encanta este sermón porque es un orden lógico. El Espíritu Santo creó un orden lógico para predicarle a esas personas. Y así llega al final del verso 36. En el verso 36 de estos dos, es una combinación de que probablemente, se imaginan si Pedro nada más se para y dice, sepa pues con certeza que la casa de Israel, que es Jesús, a quien vosotros crucificaste, yo le he hecho Señor Cristo. Hubiera tenido algún efecto si no hubiera pasado por todo ese orden lógico que estuvo hablando. El cierre es muy importante. Volviendo al ejemplo de las ventas. El cierre es súper importante en las ventas. Usted lleva a las personas mostrándoles el beneficio para que lógicamente la respuesta sea nada más que decir que sí. Es lo mismo con este sermón. Punto tras punto, como fue ordenado, llega al final y ellos se compungen, se ponen tristes, se sienten mal por lo que hicieron. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Cuando vayamos a estudiar, tengamos un orden lógico para estudiar con estas personas. Es importante que lo hagamos así, porque así es como el Espíritu Santo lo hizo. Así es como nosotros también debemos hacerlo. Y volvemos al ejemplo, habrá personas muy capacitadas que ya saben su orden y cómo van a predicar. Y habrá otros que no podamos hacerlo así. Hagamos uso del material. El material está por ahí, está probado, que ha funcionado. Por otros hermanos que lo han creado, que lo han puesto en práctica. Entonces no hay nada de malo en seguir un libro para estudiar con una persona. Para terminar, volvemos al punto inicial. ¿Por qué es importante hacer un buen trabajo en el evangelismo? ¿Por qué es importante? Porque, hermanos, la salvación solo está en un solo lugar. La salvación Dios la puso solo en la iglesia. Y la puso solo con un método específico. Por eso todas las personas que están allá afuera están perdidas. Y nosotros debemos entender esto. Y debemos sentirnos mal y hacer algo al respecto por esas personas. Aunque no sean nuestros familiares, y por razón sí lo son. Pero esas personas allá afuera no tienen ninguna sola esperanza. Y ellos van domingo tras domingo a congregarse en sus grupos y creen que están bien.
esa compasión que mostró Jesús por las almas es la que nosotros debemos tener hoy día para predicar. Vamos a pasar a esa parte. ¿Será que Dios alguna vez puso la salvación en un solo lugar? ¿Será que solo los miembros de la iglesia de Cristo van a ser salvos? Por eso es que nosotros tenemos que traer a todos con el evangelismo. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. El arca, en Génesis 6. Estaba el arca. Ahora, si Noé estaba dentro del arca, había salvación, ¿verdad? Si estaba el arca, pero Noé estaba fuera del arca, había muerte. Todas las personas que estuvieron fuera del arca se murieron. Noé y 8 personas en total fueron salvas, porque la salvación en esa oportunidad Dios la puso en un solo lugar. Ahora, traigámoslo a la iglesia. Efesios 1, 22 a 23 y 5, 23. ¿Será que la salvación solo está en la iglesia? Cristo es el Salvador de la iglesia, dice Efesios 5, 23. Y en Efesios 1, 22 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si tenemos la iglesia y usted está dentro de la iglesia, hay salvación. Pero si está en la iglesia y usted está afuera, hay condenación. Así es como Dios funciona. La salvación, hermanos, sí está en un solo lugar y es en el cuerpo de Cristo. Porque Cristo va a salvar su cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia de Cristo. Por eso es que es tan importante que nosotros vayamos a las personas. Porque ellos están perdidos, van a ser condenados. Y lamentablemente, si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, tenemos el riesgo también de ser condenados con ellos, aunque ya fuimos bautizados una vez. Ahora, la salvación, a este punto, estaba para, por si teníamos visitas, creo que no hay visitas, la salvación, ¿será que Dios la puso alguna vez en un solo método? En Éxodo 14 había instrucciones específicas. Solo se salvaron los que siguieron las instrucciones específicas. Cuando el destructor llegó en la séptima plaga, perdón, en la última plaga en Egipto, solo los que siguieron las instrucciones específicas de Éxodo 14 se salvaron. Entonces, solo los primogénitos. Entonces, ¿cuáles? Los que estaban en esa casa. Ahora, hermanos, la salvación está en el plan de salvación. Son instrucciones específicas. Y vemos, y esto tal vez ahorita no sirve porque no tenemos, no es que no sirve, ahorita no aplica porque no tenemos visitas, pero ustedes pueden tener esto como un recurso para hablar de las personas. La salvación está en un solo lugar. Pueden usar el ejemplo de Génesis 6 y el de Efesios. Y la salvación tiene instrucciones específicas. De lo contrario, los primogénitos murieron en Egipto. Y las personas van a morir también si no siguen esas instrucciones. Entonces, Dios es un Dios estricto y puso la salvación en un solo lugar. Entonces, ojalá que tuvimos que ir un poco corriendo, pero la información está toda en digital y creo que también los que no tienen acceso a la tecnología, por ahí lo pueden ver. Hagamos ese buen trabajo en la organización. Tenemos muchos recursos y tenemos que seguir también entrenando a la congregación de cómo hacerlo, cómo prepararnos cuando llegan visitas, cómo ayudar a esas personas cuando están en la transición de ser bautizados y demás. Así que el Señor les diga gracias por su tiempo, hermanos.